Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Andar con Jesús no hay senda mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él, siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada al andar en la luz. Cuando vamos así, como brilla la luz en la senda al andar con Jesús. Su promesa de estar con los suyos es fiel, si obedece y esperar en Él. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada al andar en la luz. Que siguiere a Jesús, ni una sombra verá, si confiado su vida le da. Ni terrores ni afán, ni ansiedad ni dolor, pues lo cuida su amante Señor. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada al andar en la luz. A sus dones de amor nunca habréis de alcanzar, si rendidos todas a su altar. Pues su paz y su amor solo son para que Jesús leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada al andar en la luz. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada al andar en la luz. Queridos hermanos y hermanas, quiero compartir con ustedes una meditación que está en Romanos capítulo 10, versículos desde el 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. En este tiempo de pandemia
que estamos viviendo, una de las cosas más difíciles que me ha tocado es tener que dar malas noticias. Todos los días tenemos que llamar a los familiares de los pacientes y muchas veces tenemos que dar malas noticias. Eso es algo sumamente complicado, para mí especialmente. Oro mucho antes de llamar, lo medito, pienso cada palabra que tengo que decir, vuelvo a orar, vuelvo a pensar cada palabra que tengo que decir para no herir a la gente, para no producirle más dolor, para no producir más desesperanza. Finalmente llamo y las palabras que pensaba decir no salen de mi boca. Y es algo realmente muy difícil y son momentos muy, muy duros para la familia y muy duros también para el que da la noticia. Y es que nadie nos prepara para dar malas noticias. Qué diferente dar el Evangelio. El Evangelio es en esencia una buena nueva. El Evangelio es en esencia una buena noticia. Cuando tengo que dar una buena noticia y tengo que llamar a los familiares para decir que el paciente está fuera de peligro, que ya está mejor, que está respondiendo al tratamiento, lo hago con mucho gusto, lo hago con muchas ganas. Oro también, pero no tengo ese pesar de tener que decir y ver que no tenga que decir palabras que vayan a herir, porque el Evangelio es en esencia una noticia buena, una noticia refrescante, una noticia que llena de alegría. Y no tenemos que prepararnos tampoco para dar buenas noticias. Les invito, hermanos, a seguir compartiendo el Evangelio en este tiempo difícil. Seguir dando buenas noticias. Aprovechemos este tiempo difícil en el que las noticias malas son muchas para dar buenas noticias, para dar este Evangelio de las buenas nuevas. Hagámoslo ahora, hermanos, aprovechemos y no esperemos la siguiente pandemia. Que Dios les bendiga mucho. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que Él habló? ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién comprende su gran majestad? Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. ¿Quién
quien sufrió los clavos en dolor, quien llevó el mal del pecador. Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás por siempre. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Buenos días, hermanos. Queremos agradecer al Señor por esta oportunidad. En estos días estamos hablando acerca de la obra misionera y realmente es un tema que nos gusta mucho porque consideramos que es de suma importancia, no solamente por la expansión del Evangelio del Señor Jesucristo, sino porque a la vez también conlleva bendición a la iglesia. Precisamente esta es la semana que AMEVIP está celebrando un aniversario más y queremos saludar y felicitar a los misioneros de AMEVIP, a la junta directiva de AMEVIP y por supuesto estamos orando que el Señor les conceda mucha sabiduría para que puedan hacer la obra que el Señor les ha encargado. Para el tema de esta ocasión, hemos considerado una vez más el versículo 2 del Salmo 67, porque nos habla del mensaje de la iglesia, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Está hablando del mensaje que la iglesia debe llevar a todas las naciones, a todos los pueblos, conforme lo vemos en este salmo. Y antes de comenzar vamos a tener un tiempo de oración. Amado Dios, rogamos una vez más que seas tú hablando a nuestros corazones, moviendo nuestra voluntad hacia tu voluntad, Padre Santo. Que el Espíritu Santo tenga toda libertad en nosotros. Te lo rogamos, oh Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a comenzar con una analogía. Si yo sé que no tengo ninguna deuda con ningún banco y de pronto recibo una llamada de un determinado banquero para decirme, señor Espinosa, tengo buenas noticias para usted. Usted no debe nada al banco. La pregunta es, ¿serán buenas noticias para mí? De repente hasta me cae un poco sospechoso y tal vez
estaría pensando de que hay algo extraño por ahí. Sin embargo, si yo tuviera una deuda con un determinado banco, vamos a suponer que sea de $50,000 y que no tengo un trabajo estable, no tengo propiedades para vender, eso sí estaría causándome a mí una terrible preocupación. Tal vez me enfermaría porque el problema sí es un poco grave, no solamente para mí, sino también para mi familia. Pero estando en esa situación de angustia, recibo una llamada telefónica que me dice: señor Espinosa, una persona anónima ha llegado al banco para pagar su deuda. Usted no debe absolutamente nada al banco. Ahora, eso sí es una buena noticia para mí, porque estaba tan preocupado porque debía $50,000, de pronto ya no debo nada. Tal vez salte de alegría, tal vez comience a gritar de alegría, tal vez mi esposa se acerca para preguntarme: ¿qué te pasa? Y yo podré contarle entonces con mucha alegría que ya no debo nada al banco. Y seguramente ella también me acompañaría en este momento de regocijo. Pues así es el mensaje de la iglesia. Es decir, buenas noticias que hacen que el hombre, que tal vez estaba sumido en sus problemas, sumido en las consecuencias de su pecado, pues las buenas noticias que recibe es que Dios ya ha cancelado su deuda, que es lo que vamos a ver en esta ocasión. Y por lo tanto, pues la persona que recibe tal noticia no se va a quedar en silencio de ninguna manera. Lo más probable es que esa persona comience también a narrar, testificar de lo que Dios ha hecho en su vida. Ahora queremos ver entonces en esta oportunidad el mensaje de la iglesia. ¿Y por qué es una buena noticia? Diríamos que el mensaje de la iglesia es una buena noticia por la situación del hombre sin Cristo. Todo ser humano sin Cristo es un pecador condenado. Todo ser humano sin Cristo es un pecador bajo condenación. Así lo dice la palabra del Señor. Si vamos al libro de Romanos, el capítulo 3 y el versículo 10 dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. Romanos capítulo 3 y el versículo 23 nos va a decir: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron y están destituidos del cielo. Romanos capítulo 6 y el versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, es decir, separación eterna con Dios. El infierno, no hay otra situación peor que esto de pensar que el ser humano que fue creado por Dios para tener comunión con Dios y vivir para siempre con Dios, es separado por causa del pecado, y no solamente separado, sino lanzado al infierno, como podemos o vamos a ver un poco más adelante. Ahora, no importa en qué lugar del mundo vive el hombre, puede ser en una gran ciudad o puede ser en una aldea, en algún lugar muy lejano de la sociedad. De todos modos, el hombre es pecador y por lo tanto es injusto. Está destituido del cielo y su destino eterno es el infierno. Ahora, no es solo que toda persona sea culpable ante Dios, sino que no hay nada que podamos hacer para remediar esta situación, para cambiar esa situación. Es peor todavía, por causa de nuestra situación pecadora,
cada vez que hemos hecho algún intento por corregir nuestro problema con Dios, lo hemos empeorado, porque la palabra del Señor nos muestra de que estamos en pecado y no hay nada que podamos hacer para corregir este problema. El mensaje de la iglesia es buenas noticias porque anuncia lo que Dios ha hecho para que el hombre no sufra la condenación de su extravío. Voy a leer el libro de Lucas, capítulo 19 y el versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, esto es lo que hizo Dios. Vino aquí a la tierra, morar con nosotros con el afán de encontrarnos para salvarnos. Porque así dice el versículo 10. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Si vamos al libro de San Juan, el capítulo 3, y los versículos 14 en adelante, leemos lo siguiente. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Capítulo 3 y el versículo 15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo que lo llamamos siempre como el corazón de la Biblia, San Juan capítulo 3 y el versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El capítulo 3 y el versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Este es el mensaje que la iglesia tiene, un mensaje de buenas noticias para un hombre que está condenado por causa de su pecado, para decirle, mira, Dios ya pagó tu culpa. Eso es lo que ha hecho Dios para ayudarte, para salvarte, porque te ama. Él ha enviado a su Hijo a este mundo para salvarte. Así dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El mensaje de la iglesia son buenas noticias porque anuncia que Cristo ya pagó por nuestro pecado y todo lo que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Él. Quiero leer el libro de San Juan, capítulo 3 y el versículo 18. Note, por favor, lo que este versículo nos dice respecto a este asunto. El que en Él cree no es condenado. Vuelvo a leer. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. No es que va a ser condenado, ya ha sido condenado. Por eso es que al comenzar dijimos que el hombre sin Cristo es un pecador en condenación, bajo condenación. Por lo tanto, lo que está mostrando este versículo aquí es la solución que Dios te está ofreciendo. ¿Y qué tienes que hacer? Pues el versículo lo dice con mucha claridad. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si vamos al mismo capítulo, pero en el versículo 36, una vez más se nos va a poner énfasis en este asunto. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, es decir, ya dejó de ser condenado, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces Dios ha provisto un medio de salvación, como decía nuestro texto, un camino. Dios ha provisto la salvación y nosotros, la iglesia, somos los encargados de anunciar a la gente sin Cristo esta verdad.
de que Cristo vino para buscarnos y salvarnos, de que Cristo murió en la cruz del Calvario para salvarnos. Cristo vino no para condenarnos, sino para buscarnos y salvarnos. Entonces, esto es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Vamos a Romanos capítulo 10 y el versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Otra vez voy a leer este versículo porque es importante su contenido. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es importante que puedas entender esto. Es decir, lo que el versículo está diciendo es que podría ser que en tu corazón está el deseo, pero no puede quedarse en deseo. Tiene que expresarlo tu boca y decirle, Señor, reconozco que soy un pecador y me arrepiento de mis pecados y te recibo como mi Salvador personal. Acepto tu gracia, acepto tu solución a mi problema, acepto la forma como tú has pagado para que yo no deba nada. Estos versículos que estamos mirando en esta noche, pues son versículos que están en tu Biblia, y si tú quieres posteriormente comprobar si esto es cierto, pues te invito a que apuntes estos versículos y luego los veas, compruebes que está en tu Biblia. El mensaje de la iglesia son buenas noticias válidas solamente para este tiempo. Solamente para este tiempo. En el cielo ya no se va a predicar el Evangelio. Y los que están en el infierno no tienen otra opción. Así lo encontramos en la palabra del Señor. Hay mucha gente que refuta esto, pero no hay tiempo en ese momento para presentar ningún argumento, solamente el hecho de que Dios es justo. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 9 y el versículo 27. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 8 nos va a describir aquí un grupo de personas que están en el infierno. La palabra del Señor nos dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si tú te encuentras en esa lista, lo que te animo es a recibir a Cristo como tu Salvador personal. Que vengas al camino que Dios ha establecido, que aceptes la salvación que Dios te está otorgando. Por lo tanto, la gente tiene que saber esto, y ese es el trabajo de la iglesia, predicar la salvación para que la gente conozca a Cristo como Salvador personal. Ahora, hay muchas personas que, como dije, pues objetan esta firmeza de parte de Dios en contra del pecado. Y podríamos decir que tal vez ellos van a ir al infierno por su pecado, pero a la vez también nosotros como cristianos tenemos que considerar que fue por nuestra negligencia que no les llegó el mensaje a ellos. Fue por nuestra negligencia, nuestra pereza, o de repente simplemente por nuestra rebeldía a lo que Dios ha establecido, que no les llegó las buenas noticias a esas personas. La iglesia puede dar estas buenas noticias del Evangelio de distintas formas. Por eso es que he dicho lo que acabo de decir. Porque la iglesia no solamente tiene que predicar con palabras,
también encontramos en la palabra del Señor que la predicación puede hacerlo en distintas formas. Por ejemplo, lo puede hacer predicando. Aunque mucha gente tal vez no acepte lo que decimos, todavía pues no nos sorprende. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios el capítulo 1 y el versículo 21 lo siguiente: ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Muchas personas piensan eso, que es una locura lo que están diciendo, pero eso es lo que dice la palabra del Señor. Nuestra advertencia es que si eso que te parece de repente una locura, pues Dios lo utiliza para que tú puedas entender la gravedad de tu situación, pues te digo, no seas rebelde. Acepta a Cristo como Salvador personal. Muchos de nosotros, antes de conocer a Cristo, éramos realmente rebeldes contra Dios. En mi caso personal, pues no solamente era rebelde contra las cosas de Dios, sino que también procuraba estorbar la predicación del Evangelio de Cristo. Gracias al Señor, un día escuché el mensaje y después de haberme burlado tantas veces del mensaje o la predicación del Evangelio, tuve que darme cuenta de que de verdad Dios me amaba y que me estaba dejando la oportunidad del arrepentimiento y de entrar en la salvación que Él me estaba ofreciendo. Desde aquel entonces dejé de burlarme de las cosas de Dios, dejé de estorbar las cosas de Dios y me involucré muy pronto en la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo, porque esto es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Ahora, en segundo lugar, lo puede hacer también viviendo el Evangelio. Es decir, si cada uno de nosotros los cristianos nos damos cuenta de que Dios nos ha libertado de la esclavitud del pecado y nos ha provisto de los medios necesarios para que podamos ser los que difundimos el Evangelio de Cristo, pues deberíamos hacerlo, porque estamos capacitados para ser los testigos del Señor Jesucristo. Y estoy hablando de en todas las áreas donde el cristiano puede relacionarse o vivir su vida cotidiana. Estoy hablando no solamente del testimonio en el hogar, estoy hablando del testimonio en los centros de trabajo. Si cada uno de los profesionales, si cada uno de los técnicos, si cada uno de los obreros, si cada uno de los cristianos que tienen una empresa, si cada uno de los cristianos que tienen algún grupo de personas que trabajan para Él, vive el Evangelio, les habla a ellos a través de sus actos, a través de un trato justo, a través de mostrarles que Dios lo ha hecho una nueva criatura, a través de mostrarles que el antiguo jefe ya cambió porque Dios lo ha cambiado, pues te aseguro que muchos de esas personas vendrán al Señor Jesucristo, y no solamente las personas mayores, sino también las personas menores que rodean o están cerca a aquellas personas, porque ven en el jefe de su padre o de su hermano un cambio de vida. Se puede predicar el Evangelio viviendo el Evangelio. También lo puede hacer enviando obreros. La iglesia puede predicar el Evangelio enviando obreros. Nosotros estamos aquí en Salamanca. Tenemos un contorno de personas bastante regular, pero la palabra del Señor nos obliga a que vayamos a todos los pueblos, a todas las naciones y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, la manera de hacerlo, ya que no podemos salir nosotros de aquí, o tal vez por razones de que
aquí está nuestra vivienda, aquí está nuestro trabajo, aquí está nuestra familia, y no tenemos la oportunidad de salir a otros lugares, pues hay hombres y mujeres que Dios levanta para predicar el Evangelio más allá de nuestro contorno local. Te leo un versículo, San Juan capítulo 4 y el versículo 35. El Señor Jesucristo dijo: ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Alzad los ojos y mirad los campos que ya están blancos para la siega. Algunos estudiosos han dividido el mundo en zonas con mayor necesidad que otras en cuanto a escuchar el Evangelio o que la iglesia haga su trabajo de llevarles el Evangelio. Les digo que ha sido un trabajo muy arduo, muy difícil, pero lo cierto es que es importante que la iglesia deje de ser negligente, deje de ser egoísta, deje su ceguera espiritual para ir y cumplir con el mandato que el Señor Jesús nos ha encargado. Pero por último también lo puede hacer apoyando a los obreros, porque si un misionero es enviado por una determinada iglesia que no puede darle un sueldo completo a su misionero, otras iglesias podemos colaborar con ellos. Si usted va al Nuevo Testamento, así fue como se llevó el Evangelio a distintos lugares. Pablo va a mencionar varias veces de las iglesias que le apoyaban económicamente para que él pueda seguir predicando el Evangelio. Así que qué importante es que como cristianos, como iglesias que estamos viendo la necesidad de la predicación del Evangelio, pues hagamos este trabajo en conjunto. Que no estemos pensando que somos muy pequeñitos para no predicar en otras partes y que tenemos que crecer aquí en nuestra localidad para recién poder salir a otros lugares. Yo te aconsejo más bien que lo hagas de otra forma. Considera lo siguiente: en los primeros años de la vida de una persona, los primeros 4 años de la vida de una persona, se ha comprobado que es donde se puede estimular las cosas que van a gobernar la vida de esta persona. Igual sucede con las cosas de Dios. En los primeros años de la iglesia, cuando recién está comenzando, ese es el tiempo para enseñarle a ese grupito pequeño de personas que se ha venido ganando de repente mes a mes. Pero a ese grupo de personas es importante que se les enseñe la palabra del Señor para que ellos puedan entonces hacer lo mismo que las iglesias que nos ha enviado o que ha enviado a este misionero para predicar, pueda repetir el trabajo. Por lo menos entonces lo que nosotros podríamos hacer con estos hermanos que hemos enviado a predicar es apoyarlos continuamente económicamente, orar por ellos y visitarlos, llamarlos por teléfono. Ahora es tan fácil tener videollamadas que vale la pena llamarlos para conversar un rato con ellos. En conclusión, el hombre sin Cristo está bajo condenación, está ciego espiritualmente y su destino eterno es el infierno. La iglesia sabe que Dios ha establecido el camino y la salvación por Jesucristo. Él ya pagó el precio del pecado porque quiere que todos los hombres sean salvos. Pero la única manera que lo sepan es que la iglesia les lleve el mensaje, les alcance el mensaje. No seamos rebeldes, no seamos negligentes, no seamos egoístas, no seamos miopes espiritualmente, pongámonos en acción para que las buenas noticias lleguen a ellos. La gente debe saber que Dios los ama
y quiere salvarlos. Y que Cristo ya murió en la cruz del Calvario para pagar la deuda, su deuda de su pecado. Te animo, mi querido hermano en el Señor Jesucristo, a considerar esto e involúcrate en la obra misionera. Si no puedes hacerlo yendo a predicar, pues entonces colabora con los que ya salieron a predicar. Oremos. Amado Señor, muchas gracias por concedernos el privilegio de poder llevar el mensaje a otras partes. Gracias por involucrarnos, oh Dios, en esta tu tarea. Te imploramos para que no seamos rebeldes a lo que tú nos has encargado hacer. Te suplicamos esto en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al
El mes de agosto para la Iglesia Evangélica Bautista Salamanca es el mes de las misiones. Durante este mes estamos recibiendo enseñanzas sobre este tema los días domingos a través de las predicaciones que nuestro pastor comparte para la iglesia cada semana. Se está desarrollando el tema de las misiones, pero también diariamente, de lunes a viernes, se comparte una enseñanza devocional a través del canal de YouTube de nuestra iglesia, a través de las redes sociales de nuestra iglesia, y en este tiempo devocional se está desarrollando también el tema de las misiones. Hablando del devocional, quiero invitarlo, quiero animarle a que usted pueda participar de ese tiempo de estudio bíblico diario a través de los devocionales, pero también que comparta estos estudios devocionales con otras personas. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y en estos devocionales donde se predica o donde se enseña la palabra de Dios puede ser también de edificación para otras personas, y por qué no pueden llegar a conocer el Evangelio y al Señor Jesucristo a través de estos tiempos devocionales. Así que esto estamos haciendo cada semana, y específicamente en este mes hablando de las misiones, pero no es lo único que la iglesia está haciendo respecto a las misiones, sino queremos animar a la iglesia que este mes de forma especial hagamos 3 cosas que la iglesia siempre hace o que la iglesia siempre anima, pero que especialmente este mes estemos haciendo, que es en primer lugar orar por las misiones. Estemos orando por la obra misionera. Nosotros no conocemos las circunstancias que los misioneros están viviendo en este tiempo en el interior del país y también alrededor del mundo, pero en este tiempo la palabra de Dios no ha dejado de ser enseñada a través de los misioneros que han seguido compartiendo en el Evangelio, que han seguido enseñando a sus congregaciones. Oremos por la obra misionera en este tiempo, pero también es un tiempo número 2 para dar para la obra misionera. Nuestra iglesia tiene la bendición de poder ofrendar directamente a un grupo de misioneros, pero también sabemos que algunos hermanos de forma directa están apoyando la obra misionera, y queremos animar a los que todavía no han empezado a dar para la obra misionera que lo hagan, porque esto es algo que el Señor usa para su gloria, para que su nombre sea proclamado. Y la tercera cosa que queremos animar a la iglesia es a que como creyentes, como familia de la Iglesia Salamanca, podamos ponernos en contacto con nuestros misioneros y compartir con ellos palabras de ánimo. Hacer que nuestra relación con los misioneros sea mucho más cercana. Y una forma de hacerlo, por supuesto, es teniendo contacto con ellos y compartiendo palabras de aliento, compartiendo una porción de la palabra de Dios con los misioneros. Recordarles que estamos orando por ellos y que estamos listos y dispuestos a acompañarlos y a hacer un soporte espiritual para ellos. Entonces esto podemos hacerlo también poniéndonos en contacto con nuestros misioneros y poder darle palabras de ánimo. Muy bien, nuestro mes misionero comparte, digamos, este tiempo especial con una agencia misionera, y aquí quiero hacer una mención especial, hermanos. Este mes es el mes también de la AMEVIP. La AMEVIP es la Agencia Misionera Evangélica Bautista Independiente del Perú. La AMEVIP es una agencia que agrupa a diferentes misioneros y que promueve y acompaña el trabajo que ellos están haciendo tanto en nuestro país como en algunos países de nuestra región. Así que la AMEVIP nos ha pedido que el día de hoy, especialmente hoy, domingo 16, tomemos un tiempo para orar por el trabajo de los misioneros de la AMEVIP, pero también un tiempo para dar especialmente para la obra misionera. Y queremos invitarle a hacer 2 cosas. En primer lugar, a que a través de las redes sociales de nuestra iglesia usted pueda apreciar el video del informe de los misioneros de la AMEVIP. Usted esta semana va a encontrar publicado en nuestras redes sociales este video de informe y va a poder conocer dónde están los misioneros, con qué grupo de personas trabajan, qué están haciendo en este tiempo. Es un video que dura 15 minutos, pero que va a ser de mucho provecho que podamos compartir la experiencia de la obra misionera a través de conocer cómo esta agencia misionera y cómo los misioneros están trabajando también en este tiempo. Y la segunda cosa en la que nos invita la AMEVIP es a tener un tiempo especial para dar. También va a encontrar las cuentas de la AMEVIP en diferentes bancos y usted va a poder dar directamente para esta agencia misionera
también. Entonces quisiera tomar este tiempo para orar por nuestro mes de las misiones. Incluiremos, por supuesto, en esta oración a la agencia AMEVIP, pero también queremos dar gracias a Dios por su provisión. El Señor es un Dios que no cambia, es un Dios que nos ama incondicionalmente, y es un Dios que siendo un Dios soberano, ha seguido proveyendo para esta iglesia, la Iglesia Bautista Salamanca, para que podamos seguir con nuestra labor ministerial, pero también, por supuesto, seguir dando para su obra. Así que tomemos este tiempo para orar y recordar que tenemos siempre la posibilidad de seguir participando de la obra de Dios a través de los diezmos y las ofrendas, donde el Señor nos permite continuar con la obra que Él nos ha encomendado. Entonces, oramos en este tiempo. Me permite orar, me acompaña a orar. Oramos. Amado Dios, te doy gracias por este tiempo especial que tú nos das, Señor, para recordar que las misiones, Señor, nacieron en tu corazón, que tú, Señor, enviaste a Jesús a este mundo a predicar las buenas nuevas, Señor, de salvación, que un día nosotros alcanzamos a entender, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo en nosotros. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor. Tu palabra dice que nuestro destino inevitablemente, Señor, era estar separados de ti por la eternidad. Gracias, Dios, porque a través de alguna persona tu palabra fue predicada a nuestra vida. Gracias porque enviaste a nuestro país, pero también enviaste, Señor, a nuestra comunidad misioneros, Señor, que dejaron sus hogares, dejaron su cultura, dejaron, Señor, su comodidad para venir, Señor, a compartir con nosotros un evangelio. Oramos especialmente, Señor, en este tiempo por todos los hombres y mujeres que tú, Señor, has llevado a un campo misionero y en este tiempo están trabajando. Oramos por las diferentes agencias misioneras y también oramos por la AMEVIP, Señor, especialmente por ellos. Que tú bendigas, Padre Santo, la labor que ellos están haciendo y que le concedas, Padre Celestial, ver el fruto del trabajo en el que ellos con esmero, Señor, están participando de alentar la obra misionera. Oramos, Dios, por cada uno de los misioneros, Señor, a quienes tú has puesto en ese lugar, que tú fortalezcas, Padre Santo, su fe, que tú los esfuerces, Señor, y que en este tiempo, Señor, sigan y continúen haciendo esa labor que tú les has encomendado. Tú, Señor, eres el dueño de la obra, nosotros somos tus colaboradores y te damos gracias por tu provisión, Señor, para nuestros hogares, por el sustento diario, Señor, por el pan de cada día y porque también, Señor, muchas veces has bendecido a tu pueblo con abundancia. Dios, que podamos ser hijos fieles tuyos en el dar, Señor, para tu obra, para la obra de la iglesia local y también para la obra de la obra misionera, Señor. Te damos gracias por este tiempo y rogamos, Señor, tu bendición para nosotros como iglesia, Padre Celestial, de seguir siendo parte, Señor, de la obra misionera en este tiempo. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, durante este mes de las misiones, hermanos, les seguimos invitando a participar en las actividades de nuestra iglesia y en este tiempo que el Señor tiene preparado para nosotros. No se olvide de estar conectado para el tiempo de la escuela dominical o de la clase para los niños. Va a ser una alegría también poder compartir este tiempo con ustedes y como familia escuchar la clase dominical del día de hoy.